Hola, hoy vamos a organizar datos en una tabla de frecuencias sobre nuestra gastronomía. Nuestra gastronómica hoy. La riqueza de sus tierras y la diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios de 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y a la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes de segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. Pregunta, ¿cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? Entonces, en nuestro caso, hemos hecho una recolección de datos a través de encuestas, ¿cierto? El cual nos va a permitir conocer o percibir cómo los vecinos, usando tres factores que impulsaron nuestra gastronomía hasta el inicio del año 2020, y lo cual lo vamos a ordenar en una tabla de frecuencia. Entonces, mira, lo que hemos hecho acá es copiar en una tabla todas las respuestas de nuestras 20 encuestas. ¿Sí? Tenemos la pregunta 1, pregunta 2 y la pregunta 3 ordenados, y acá están nuestros encuestados y yo lo he numerado del 1 al 20. Algunas nociones que debemos recordar es la encuesta. Recordemos que la encuesta es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas, ¿sí?, que se propone a la muestra o a la población con el único fin de recolectar datos e información. Existen varios tipos de encuesta por correo, vía telefónica, personal y online. Nuestra encuesta que tenemos acá es sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Sí, hemos hecho tres preguntas. Una, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Con sus tres alternativas. Y otra sobre qué es expresión, si la comida peruana es expresión cultural de los pueblos. Y la tercera, cuán accesible son los precios de nuestra gastronomía peruana. Recuerden que al inicio tiene aquí el objetivo, en este caso, principales factores que impulsaron la gastronomía, y también tiene que ir la instrucción. En este caso dice que debemos utilizar marcando una X, la alternativa que creemos conveniente. Primera pregunta, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Y para eso uso mi tabla donde están todos mis encuestados. Y lo que voy a hacer es contar las marcadas con un palote o un palito, una rayita, y lo vamos llenando en nuestra tabla. Por ejemplo, ahí tenemos tres respuestas. Entonces, buscaría en poco variada, ¿sí? Empezaría con poco variada. Veo cuántos hay con pocos variadas. Y si reviso, según mi ejemplo, solamente tengo una poco variada. Por eso he puesto un palito. Y acá pongo el 1, ¿verdad? En variada también comienzo a contabilizar todititos los que dicen variadas, ¿sí? Y al final llego que hay 6, por eso coloco 6. Igual, con muy variada, he contado que hay 13 palitos, por eso he puesto 13. Y al final tiene que haber un total de 20 encuestados, recuerda. Y si suma, entonces estamos correctamente bien. Luego vamos a llenar la frecuencia relativa, que es H sub I, recuerden, la frecuencia relativa porcentual, H sub I porcentaje. Vamos a calcular el valor de la frecuencia relativa. Esta es su formulita, ¿recuerdan? H sub I es igual a F sub I entre N, que significa el total de datos. Esa fórmula, ¿sí? Entonces, hay H sub I o H sub 1 en este caso es igual a F sub 1 sobre N, donde F sub 1 es igual a 1 y N 20. Lo divido y me sale en decimal. Veamos de dónde salió esos valores. Tenemos que encontrar la frecuencia relativa.
Entonces voy a coger mi frecuencia absoluta, la primera, pues f es 1, que es valor 1, entre n, dice la fórmula. N es 20, ¿ves? De ahí salió. 1 entre 20 es 0,5. El siguiente, h sub 2, cojo 6 entre 20. El h sub 3, f sub 3, que sería en este caso 13 entre 20. Lo divido y me sale 0,65. Todos estos valores lo vamos a registrar en nuestra tabla y lo llenamos de manera ordenada. Como es h sub i 0,05, lo he llenado acá en la primera, h sub 2 en el segundo lugar 0,30 y por último h sub 3 0,65. Luego vamos a calcular la frecuencia relativa porcentual. Y recordemos que en este caso solamente multiplicamos por 100 a todas las frecuencias relativas. Entonces, en este caso, mira, para el H1 porcentual multiplico H1 por 100. Es decir, 0,5 multiplico por 100 y obtengo 5%. Y de igual forma hago con los demás. 0,30 por 100 me sale 30%. 0,05, 65 por 100, 65%. Y completo en la tabla. Y lo que ahora debo hacer es sumar y verifico que tiene que ser la unidad para la frecuencia relativa y 100% para el porcentual. ¿Sí? Recuerden que tiene esos valores o un número cercano. Continuamos ahora con la pregunta 2. En este caso, ¿considera usted que la cocina de Verona es expresión cultural de los pueblos? Mira, en este caso he utilizado líneas de colores. ¿Sí? Para el nunca he utilizado una línea roja, para el siempre verde y para a veces de color amarillo. Y igual vas a llenar nuestra tabla con la frecuencia absoluta, ya están llenadas, que es f sub i. Ahora la frecuencia relativa h sub i y el h sub i porcentual, frecuencia relativa porcentual. Entonces verificamos que suma 20, ¿verdad? Y ahí lo vas a llenar tú, de igual forma como lo hemos hecho con la primera interrogante.